Buenas tardes, hermanos. Tenemos la oportunidad esta tarde de seguir continuando, seguir viendo la clase que comenzamos el domingo pasado, la voluntad de Dios y las deudas. Y hoy tenemos el privilegio de compartir el escenario con el hermano Felipe Florentino Santos, un hermano muy querido de muchos años, que nos va a orientar con algunos tips acerca de las tarjetas de crédito. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar para darle la participación al hermano Felipe Florentino. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Permite, Señor, que en todo lo que aquí se diga y hagamos sea para la gloria de tu nombre, para el bien de tu pueblo y la edificación mutua de todos nosotros. Amén. Ponemos a Felipe en tus manos y así como nosotros también te rogamos que tú nos dirijas y te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, buenas tardes. Como decías, Almanzar, el tema de las tarjetas de crédito es ampliamente conocido y su origen se remonta realmente a hace más de un siglo, cuando compañías, particularmente en Estados Unidos, le daban esas tarjetas de crédito a clientes selectos, que realmente no eran tarjetas de crédito como las conocemos hoy, sino más bien línea de crédito que ellos le concedían a este tipo de clientes. No tenían apoyo bancario y por lo tanto el cliente tenía que ir a pagar al mismo establecimiento donde consumía. Entonces, se considera esto, sin embargo, como el origen del pago por esta herramienta, por este instrumento financiero. Propiamente hablando, ya el uso de las tarjetas de crédito como apoyo bancario comienza a mitad de siglo, cuando surge realmente por una necesidad. Y es que un grupo de amigos estaban cenando en un restaurante y en Nueva York fue esto, y al que le correspondía pagar, de nombre Frank McNamara, se dio cuenta a la hora de ir a pagar que andaba sin dinero y tuvo que llamar a la casa para que le llevaran dinero para pagar. Y allí mismo dijo que él no volvería a pasar una vergüenza de esa naturaleza. Y comenzaron a trabajar en la creación de ese tipo de instrumento de pago. De hecho, él trabajaba para la Hamilton Credit Corporation y en ese sentido tenía conocimiento o trabajaba en las finanzas. Y la verdad que crearon un instrumento de pago como lo conocemos hoy y que es ya de uso masivo a nivel mundial. Y hay que decir que los bancos no son los propietarios de las tarjetas, son compañías propietarias de estas tarjetas que, por cierto, pagan muy buen dividendo en las bolsas de valores. Los bancos tienen contratos con esas compañías y por eso vemos que una misma tarjeta, una misma marca de tarjeta o nombre de tarjeta como las conocemos, es emitida por diferentes bancos. Así es que todo el mundo puede tener tarjetas de la misma clase de tarjeta, pero emitida y manejada por bancos diferentes. Así que con eso en mente veamos entonces el uso masivo de las tarjetas de crédito, también llamado dinero plástico, perdón. Y lo que queremos ver es algunas ventajas y desventajas en la posesión y uso de las tarjetas de crédito. En cuanto a desventajas, primera desventaja que pudiéramos citar es que generalmente tienen un costo de emisión y también costo de renovación anual. Muchas veces los bancos, en su política de atraer clientes, emiten la tarjeta sin costo alguno al inicio, pero al final, o sea, ya tan pronto llega un año y a partir de ahí todos los años, tienen costos de renovación a los que le han agregado una cuota por seguro y también por pérdida de la misma tarjeta. O sea, no son gratuitas.
Otra desventaja que pudiéramos considerar es que un mal uso de ese importante instrumento de crédito puede llevar al endeudamiento personal no del todo necesario y, obviamente, las demandas subsecuentes van a venir, porque después que usted debe, usted tiene que pagar. Otra desventaja que pudiéramos considerar es que el uso de las tarjetas de crédito pudiera estimular a sus poseedores a convertirse en compradores compulsivos y también crear el espejismo aquel de deudas inducidas. Particularmente leí un caso escrito por la misma persona afectada que llegó a tener más de 25 tarjetas de crédito a la vez y cómo esta persona vino a estar bajo la esclavitud de las compras. Eso fue un caso real. Otra desventaja es que su uso sin tomar en cuenta las fechas de corte podría aproximar obligaciones de pago y afectar presupuestos por deudas un tanto imprevistas. A veces van al banco personas a cuestionar sus cortes y es debido a que no manejan muy bien esas fechas de corte. Por ejemplo, si mi tarjeta corta hoy y yo consumo hoy mismo, esa deuda va a venir en ese corte. Que no fuera así si me esperara a mañana, que ya tendría un espacio de tiempo más largo para pagar ese consumo. Una última desventaja que voy a citar en esta parte es que la falta de pago en el tiempo estipulado genera los más altos intereses del mercado financiero y podría dañar el crédito de sus poseedores. En República Dominicana, por ejemplo, actualmente el interés sobre las deudas por tarjetas de crédito es solo superado por la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, las tarjetas de crédito cobran un 60% por deudas y la Dirección General de Impuestos Internos cobra un 67.2%. Van de la mano. Son los instrumentos, o sea, me refiero a, en el caso de la Dirección de Impuestos, a impuestos no pagados, personas que tienen impuestos en mora. Son las dos partes de deudas más costosas que hay, una financiera y otra fiscal. En cuanto a ventajas, pudiéramos decir que una ventaja muy conocida es que dentro de los límites establecidos les pone dinero en las manos oportunamente a personas que ni los tienen ni son sujetos de crédito bancario. Y eso es sumamente importante en un momento de una necesidad imprevista. Por ejemplo, algo que vemos y oímos a personas quejándose en programas de radio y esa cosa. A usted se le ofrece llevar a un familiar o usted mismo a un centro médico y usted no tiene dinero y para aceptarle a la persona generalmente le piden que haga un depósito. Bueno, si usted tiene su tarjeta de crédito, con eso usted hace su depósito y ahí hay una justificación. O sea que en ese sentido, esa es una buena ventaja, o es una gran ventaja que tenemos quienes usamos tarjetas de crédito, y es que nos pone dinero en las manos. Otra ventaja es la seguridad, y es que libera a los usuarios de portar dinero efectivo incluso durante viajes y los riesgos que eso implica. Aún en el caso de tener dinero en banco, una persona tendría que ir al banco a buscar dinero para de allí moverse al lugar donde va a consumir, y eso implica mucho tiempo. Y también, vuelvo a repetir, el tema de la seguridad, de que mientras con menos dinero efectivo andemos, es más conveniente. Otra ventaja es el crédito en sí que la tarjeta proporciona. El uso correcto y el pago a tiempo de sus cortes puede ayudar a su portador a ser sujetos de crédito, abriéndole puertas en el mercado financiero. Aún cuando a usted lo llaman para ofertarle una tarjeta de crédito que ya tiene preaprobada, como todos sabemos,
es porque usualmente entran a su historial de pago con otros bancos y ven que usted es un buen pagador y quieren brindarle más tarjetas o ofertarles más tarjetas, perdón. Y en el caso de que usted vaya a aplicar en un momento dado, digamos por un crédito para adquirir viviendas o para adquirir vehículos, si usted tiene una buena hoja de pago en su tarjeta de crédito, eso le ayuda. Es decir, que un buen uso de las tarjetas puede abrirles puertas en el mercado financiero. También las facilidades de pago es otra de las ventajas, y es que permite hacer pagos a distancia, reduciendo así los costos y tiempos de tránsito. Sabemos que muchas instituciones ya han hecho lo que llaman oficinas virtuales, por donde usted con su tarjeta de pago realiza pagos, digamos, de teléfono, de energía eléctrica, o aún simplemente por teléfono. Usted puede comprar un ticket aéreo, en fin. En ese sentido, se ahorra los viajes de ir a los lugares a comprar. Cuando yo era más joven, que se usaban mucho las guías de teléfono, un anuncio que salía para promocionar esa guía de teléfono era que un aló sale más barato que un galón. Y ellos lo que estaban diciendo, oye, con tú tomar tu teléfono, te sale más económico que gastar un galón de gasolina para desplazarte al lugar. En ese sentido, las tarjetas de crédito son muy buenas para hacer pagos a distancia. Y en la parte social, finalmente, en cuanto a las ventajas, además de ser un popular instrumento de pago, podría contribuir con la posición social de su portador. Digamos que estamos en una reunión, como el caso que citamos al inicio, y en República Dominicana, por lo menos, se usa mucho, vamos a hacer un serrucho, es decir, todos vamos a colaborar con algo para pagar esta cena, por ejemplo. Bueno, se recoge el dinerito que cada quien aporta y yo pago con mi tarjeta. Ese asunto da cierta posición social. Unas ventajas más que podríamos resaltar, porque ustedes que nos están mirando pueden tener otras, tanto ventajas como desventajas, es los llamados programas de fidelidad. Los bancos, en sus políticas de atraer clientes, le ofertan millas, estrellas, puntos y esas cosas. Pero ojo con eso, porque para usted poder adquirir muchas millas, por ejemplo, tiene que consumir muchos. Y al consumir muchos consumos, viene a todo lo que ya hemos hablado atrás. Usted se va a endeudar. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Errores a evitar. Bien, si usted usa las tarjetas de crédito, evite tener más de las necesarias. Recuerde que no son gratuitas. Y aunque no las use, el costo por renovación viene seguro. No quiera tener, eso es una sugerencia, más de las 25 que cité al inicio y que fue un caso real. Use las tarjetas que usted realmente necesita. Y también otro error a evitar es cuídese del llamado pago mínimo. Es una de las principales trampas de las tarjetas de crédito, porque esto, si bien le evita a usted a entrar en morosidad, sin embargo, le convierte su deuda en una especie de bola de nieve, porque los intereses se acumulan y luego le cobran intereses sobre intereses. En ese sentido, trate por cualquier parte, por todo medio, trate de evitar el llamado pago mínimo. Recientemente, estos días, esta semana, tuve acceso a un estado de cuenta de una tarjeta de más de 300,000 pesos la deuda. Y al final, ¿qué decía? Pago mínimo, menos de 13,000 pesos. ¡Qué bien! Pero pague ese mínimo y usted verá lo que llega en el próximo corte. Va a llegar un momento que usted, su tarjeta de crédito, ni siquiera le va a servir para nuevos consumos. Porque hay que decir que cuando usted hace el pago mínimo,
lo que le abre la tarjeta para nuevo consumo es lo que queda entre la deuda que ya está y el límite que le tiene acordado el banco. Pudiera ser que en un momento dado ya usted no tenga límite y lo que tenga sea una gran deuda. Y finalmente, cuanto a los errores a evitar, ya sea con tarjetas de crédito o sin tarjeta de crédito, compre lo que usted necesite. Compre lo que necesite. Cuídese de la publicidad y de las llamadas ofertas, muy abundantes, al menos aquí en nuestro país y en otras partes, en ciertos días del año, ciertos días negros y esas cosas. Tenga cuidado, porque yo en lo particular he visto de todo en eso. Y soy un gran afectado por esos días negros, no porque yo salga a gastar un peso, sino por el gran entaponamiento que se arma en el tránsito. Recuerde 3 máximas al respecto en cuanto a las ofertas y la publicidad. Mire, nadie regala nada. Nadie regala nada. Segundo, todo vendedor vende lo mejor. Te pregunto, Almanzar, cuando tú vendías muebles, ¿había algún mueble mejor que lo que tú vendías? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Bien. Y algo muy importante, todas las deudas se vencen. Todas se vencen. El banco le manda su estado de cuenta que antes había que irlo a buscar, pero ya le llega a su correo. Y es diciéndole, caballero, pase por su banco a pagar. Así que tenga muy en cuenta eso. Una consideración final es que nada malo hay en usar las tarjetas de crédito. En lo personal, creo que dichas tarjetas, dichos medios de pago, son el producto financiero más importante que hay en las finanzas personales. Pero si usted decide usarlas, 2 principios hay que se sugiere tomar en cuenta, y lo voy a tomar de la Biblia, de la palabra de Dios, y particularmente para creyentes. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28, donde Jesús dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Alguien pudiera decir, pero yo no voy a hacer una torre. Bueno, no se trata de las torres que ahora conocemos, edificios modernos. Las torres eran usadas mucho en el campo agrícola, que eran muy, más bien los medios de fortuna que existían para los tiempos del Señor. Y el tema de las torres en la Biblia es conocido. En otra parte Jesús dice que de algo de una torre en un lugar llamado Siloé que le cayó encima a unas personas. Y quizá el término torre en la Biblia más conocido es el que hallamos en Génesis 11 acerca de la torre de Babel. Bueno, Jesús lo que está diciendo es, si tú vas a hacer un proyecto, cualquiera que sea, siéntate y analiza. Porque tú ni controlas el tiempo, ni controlas las circunstancias. Siéntate y analiza. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y el otro principio, también extraído de la palabra del Señor, es el que hallamos en el muy conocido pasaje de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En lo particular, el tema de la gloria de Dios me apasiona. Y Pablo aquí nos está diciendo, vivan para la gloria de Dios. Obviamente, eso implica cómo yo manejo mis finanzas personales y cómo yo manejo, por tanto, mis tarjetas de crédito. Quiera nuestro Dios, quiera nuestro buen Dios librarnos, hablo a creyentes, de alguna vez usar nuestras tarjetas de crédito de tal forma
que eso traiga deshonra al buen nombre de su evangelio. Amén. Sí, como habíamos visto, y excelente exposición, Felipe, te felicito por ello y esperamos que sea de bendición para todo el que la ha escuchado. Nuestro tema fundamental es la voluntad de Dios y las deudas. Y las tarjetas, como decía Florentino, pudieran ser motivo de creación de deudas si no se manejan adecuadamente, como él señaló. Sin embargo, esta tarde yo quería compartir con ustedes algo que él también mencionó en el Evangelio de Lucas, citando al Señor, y es el tema del presupuesto. El presupuesto es la poderosa arma contra las deudas. Y en la diapositiva que ustedes van a estar viendo, van a ver allí una imagen de un oleaje impetuoso del mar frente a un faro que está allí como inmovible, y de hecho es inmovible. Pero la idea de esta diapositiva es que veamos que en el mar turbulento de las deudas hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos hacer, y ese algo se llama armar un presupuesto. La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes, y suponere, que significa suponer. Entonces, presupuesto es lo que supongo que pasará antes que suceda. Lo que supongo que pasará antes que suceda. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta ya prevista, ya pensada, ya analizada, que se expresa en valores y términos financieros y que debe cumplir en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones definidas el objetivo que andamos buscando. Entonces, por eso hemos llamado al presupuesto como la poderosa arma frente a las deudas. Hay que sentarse y calcular, como dice el Señor, y fue citado por el hermano Florentino, Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el presupuesto antes de hacer la deuda o el compromiso o hacer el gasto? Uno calcular, ¿puedo yo hacerle frente a esto? Y si ya tú has caído en una situación de deuda, el presupuesto te va a ayudar a ver dónde tú estás, qué tan sumergido está y cuáles acciones tiene para poder corregir ese tema de la deuda. Así que, hermanos, ustedes van a encontrar en todos los libros de finanzas y en todos los libros que hablan de este tema, todos mencionan el presupuesto como la clave para saber dónde estoy, cómo puedo salir de esta deuda y qué debo hacer. Y aquí le tengo en la siguiente diapositiva un modelo de presupuesto. Recuerden, es un modelo. Hay muchas cosas que me faltan aquí, solamente quería darle las herramientas que ustedes necesitan tener a mano para hacerle un presupuesto. Una hoja de papel, una hoja, valga la redundancia, donde tú anotes cuáles son tus entradas, tus ingresos y cuáles son tus gastos y compromisos. Y la suma y resta de estas partidas es lo que te va a decir en la condición en que está. Y parece algo increíble, aunque yo sé que la palabra significa no creíble en algunos contextos, pero es maravilloso que cuando todo el mundo se sienta y hace un presupuesto, cosas comienzan a surgir. Comienza a ver primero cómo llegué a esta situación en que estoy. Mira la cantidad de gasto y comienza a darse cuenta de gastos superfluos que no debían estar allí, que él no debió realizar. Eso significa que tú debes comenzar a cortar esos gastos. ¿Para qué? Para equilibrar tu presupuesto si tú tienes el presupuesto con déficit.
¿Qué es un déficit? Que tus ingresos son mucho menores o son menores que los gastos y los compromisos que tienes por delante. ¿Qué es un superávit o un beneficio, una ganancia? Que tus ingresos netos son superiores a los gastos y compromisos que tienes en la otra hoja del presupuesto. Es decir, hermano, que esta simple herramienta que podemos realizar en la casa, si estamos casados junto a nuestra esposa, los que somos varones, las esposas junto a sus esposos, podemos realizarla. Y no nos cuesta nada, es sencillamente anotar cuáles son los gastos detallados que tenemos que cubrir mes tras mes, las deudas o compromisos que ya tenemos y con cuáles ingresos contamos para cubrirlo. Y ahí, como le dije hace un momento, se van a dar cuenta de los ajustes que tienen que hacer. Como decía el hermano Florentino muy sabiamente, el tema es que somos tan bombardeados con la publicidad de las empresas, con las ofertas, y nuestros deseos son tan variados e inmensos que caemos fácilmente si no hay disciplina. Caemos fácilmente. Así que el presupuesto es la herramienta base fundamental para usted poder ver su situación y comenzar a establecer la estrategia de cómo salir de ella si está en déficit o cómo mantenerse correctamente si tiene un superávit. En segundo lugar, vemos también que la Biblia en el texto del Señor nos presenta que debemos calcular para evitar las consecuencias. El hermano Florentino leyó el verso 29, donde el Señor dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esas consecuencias negativas nadie las quiere tener en su vida. Nadie quiere ser objeto de burla. Y en ese sentido el Señor nos dice, pues entonces calcula el costo. Acuérdense que este pasaje está en un contexto donde el Señor viene hablando del costo de la salvación, el costo de seguirle a Él, el costo de tú identificarte como un hijo de Cristo. Y en ese costo, dice el Señor, calcula bien, calcula bien. Y ese es el tema que Él toma, un tema financiero traído a una parte espiritual. Entonces, hermanos, si queremos vivir con vida libre de deudas, tenemos que tener disciplina. Como decía Florentino, vuelvo y repito, disciplina con el gasto, disciplina con cada uno de los compromisos que voy a realizar. Hermanos, si no caigamos en la trampa, que es una trampa del maligno, de asignarle a Dios la bendición de lo que yo voy a hacer. Me voy a involucrar en esta deuda, pero el Señor es todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que provee, y el Señor bendice a sus hijos, y el Señor no va a dejar que un hijo suyo pase vergüenza. Eso se oye muy bonito, pero el Señor es el que está diciendo, calcula, calcula. No hagas una deuda o un compromiso contando que yo soy el que te voy a bendecir. Calcula lo que tienes a mano. La semana pasada veíamos también el caso de la viuda, esposa del profeta en el Antiguo Testamento. Cómo este profeta hizo una serie de deudas. Hermano, oigan bien, era un profeta. Y un profeta de Dios, y se endeudó y dejó a la esposa viuda y con las deudas. En su plan, él no tomó en cuenta aparentemente que le iba a llegar el día de la muerte. Florentino decía, va a llegar la fecha de pago, van a venir imprevistos, ¿estás preparado para ello? Y lo que el Señor lo está diciendo es eso. Te vas a involucrar en una deuda, tú la puedes pagar.
Tú la puedes pagar realmente, el presupuesto suma, resta, y tú vas a ver si tienes esa capacidad. Si no la tienes, por favor, no lo hagas. No lo hagas, porque lo que viene entonces es ser un desprestigioso testimonio delante de los inconversos o delante de los hermanos del pueblo de Dios. Y eso es lo que justamente en estas clases estamos tratando de evitar. Debemos hacer los gastos que en nuestro presupuesto tenemos capacidad para cubrir. No más, no más. Sí menos, pero no más. Es interesante que en este libro que mencionamos la semana pasada, Libre de Deuda, de Larry Burkett, él tiene cientos de páginas hablando sobre la deuda, con muchísimos casos de esposos y esposas, de familia, de personas solteras, cómo se involucraron en las deudas y todos los sacrificios que hay que hacer para salir de ellas. Asimismo, ustedes tienen el libro Su Dinero Cuenta, de Howard Dayton, que lo tenemos aquí, donde él también nos señala cómo la Biblia, Dios es enfático que seamos libres de deudas y nos habla de cómo utilizar el presupuesto. Este libro que es de un pastor nuestro, el pastor Héctor Salcedo de la IBI, Las Finanzas Bíblicas, también van a ver allí cómo él le aconseja a sus lectores que huyan de la deuda. Las deudas van a ser necesarias para casos puntuales y específicos. Yo le decía la semana pasada que Dios no prohíbe ni dice que la deuda es un pecado. Lo que tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar antes de involucrarnos en ella. Y si ya estamos involucrados, entonces sentarnos y hacer el presupuesto para saber cómo vamos a salir de ella. Y si necesitamos ayuda, hermano, entonces pedirla. Pedirla a los hermanos de la iglesia, pedirla a la familia, pedirla a nuestros compañeros, pedirla y no seguir endeudándonos para pagar deuda. Que esa es una práctica muy común. Le debo al hermano Florentino 100 pesos, no tengo cómo pagarlo, para no quedar mal con él o venir donde él y decirle, hermano, perdóname, yo me endeudé contigo sin ser prudente ni sabio. Tú me puedes exonerar de ese pago o darme más tiempo para pagarlo. Eso humilla y eso ataca el ego. Por eso es que no lo hacemos. Entonces, vamos donde otra persona, préstame 150 pesos para pagarle los 100 al hermano Florentino y quedarme con 50. Pero ahí viene una escala, una bola de nieve que lo que hace es incrementar las deudas, no disminuirlas ni eliminarlas. El hermano Florentino iba a decir algo. No, decir, como tú estás hablando de presupuestos, que a la hora de armar, como tú dices, un presupuesto, tenga en cuenta cuáles son los asuntos elementales en un presupuesto. Usted tiene necesidad de alimentación, vivienda, vestido, salud, servicios y educación. Si bien la salud y la educación son servicios, normalmente se apartan por la importancia que tienen. Pero fuera de ahí están lo que yo llamaba ahorita necesidades inducidas. En una ocasión yo tratando ese tema con una pareja de esposos que querían algunas ayudas, la esposa llamó la atención porque yo no mencioné el asunto de ella ir al salón de belleza también. Algunos hablan de gastos de, o sea, una partida para diversión. Y digamos que son cosas al lugar. Ahora, aquí estamos hablando de asuntos elementales. Cuando tuve la oportunidad de impartir docencia universitaria, yo les decía a los estudiantes que una persona puede vivir, una familia puede vivir bien sin nevera, sin televisión y hasta sin energía eléctrica y sin teléfonos
y ya usted sabe lo que se armaba en el aula. Pero lo que estaba diciendo es que estamos hablando de necesidades elementales. Y el punto aquí es, de hecho, y esto es serio, viví una experiencia de una persona con una gran deuda, y como vi detalles, acudí a su pastor, no es un caso de nuestra iglesia, acudí a su pastor para ponerle eso en contexto. Y es que esta persona, aún teniendo esas deudas, vivía como si no las tuviera y hacía cosas de gastos que uno decía, pero ¿por qué hace eso si tiene aquellas deudas? Y bueno, no sé realmente en qué ha parado la cosa, pero su pastor trabajó el tema, lo sé. Y ese es el punto aquí a la hora de un presupuesto. Cuestiones elementales. Quiera el Señor bendecir y que usted tenga recursos para tratar con lo elemental y tratar con cosas que no son tan elementales. Pero acuérdese, y Almanzar hablaba, los presupuestos generalmente dan, como es algo presupuesto, generalmente dan resultados deficitarios porque me quedé por debajo, gasté más de los ingresos, o superavitario, es decir, tuve más ingresos que los gastos. Pero el hecho de que yo tenga un superávit hoy no quiere decir que el próximo mes va a ser igual. Fuera bueno si yo ese superávit, en vez de gastarlo en cosas no necesarias, lo ahorre y lo tenga como un apalancamiento financiero, como dicen, que me sirva para el próximo presupuesto, porque si va a ir el próximo quedo en déficit, tengo algo con que ayudar. O sea que el manejo de presupuesto es vital en las personas que no tenemos esas grandes fortunas que vemos en revistas y esa cosa. El manejo del presupuesto. En ese sentido, si usted no es un experto, Almanzar hablaba de una hoja de papel o esa cosa, acuda a personas que le puedan ayudar a elaborar un presupuesto, y cada vez, muy importante, cada vez que usted va a hacer un gasto, chequee su presupuesto. Así es. Y pueda decir, ¿eso está incluido o no? Porque eso va a ayudar. Si usted hace esa disciplina, eso le va a ayudar muchísimo en sus vidas y particularmente en el desenvolvimiento financiero suyo. Y es tan importante, hermanos, en alguno de estos libros, ellos recomiendan que si tú no conoces al dedillo los gastos con todos los nombres y los montos, que tomes, puede ser hasta una caja de zapatos, de calzado, y vayas allí acumulando la factura de todos los gastos que realiza, para que en algún momento te sientes y puedas definir con claridad cuáles son esos gastos. Y te vas a dar cuenta de lo que Florentino señaló, que cosas que uno da como por sentado, como ir a un salón, los varones a recortarnos, las hembras a arreglarse el cabello, cuando ves el monto que gastas ahí en esa partida, toma medida y dice, wow, pero es que he gastado demasiado. Porque recuerden, hermanos, que son lugares donde tú llegas, en el caso de las damas, a arreglarte el cabello, pero te arreglan las manos, te arreglan los pies, te hacen tal cosa, y cuando vienes a darte cuenta, la factura es de 2,000, 3,000 pesos, que tú no la tenías en tu presupuesto. Entonces eso permite a que podamos controlarnos y uno poder poner medida en esas situaciones. También es importante señalar algo que Florentino decía, de que cuando no tenemos tantos recursos, hermanos, aquí todos nosotros hemos visto en la noticia cómo personas multimillonarias han terminado en la bancarrota. El caso del boxeador profesional que todo el mundo conoció, que fue campeón de peso pesado, etcétera, y que, sin embargo, en un momento dado de su vida se vio bastante estrecho. Y así muchos otros deportistas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de dinero que se tenga en un momento dado, hay que vivir
con un presupuesto y hay que vivir con disciplina. Si no hay disciplina del gasto, las deudas van a venir. Si no hay disciplina del gasto, no va a haber ahorro. Y hermanos, el ahorro es la alternativa fundamental que Dios da para nosotros gastar. Ten el dinero tuyo, que tú no le debes a nadie, y entonces con eso paga tu compromiso. Fue lo que vimos en el ejemplo de la viuda del Antiguo Testamento. Eliseo le manda a buscar vasija, la llena Dios del aceite, ella vende ese aceite y con el dinero que tenía, entonces ella pudo pagar sus deudas y le quedó un sobrante para ella cubrir sus necesidades. Esa es la medida que Dios presenta más sanamente en la Biblia. Ahorra y con ese dinero ahorrado tú cubres los compromisos que tengas y los gastos que necesites cubrir. ¿Ibas a decir dos cosas? Tú hablaste de un deportista, bueno, yo sé de otro que ganó muchísimo dinero porque era realmente una estrella en su área, y llegó un momento en que este hombre, y eso está escrito, gastaba hasta $300,000 diarios con amigos. Hoy es indigente. Y segundo, en el tema que estabas tratando de la viuda y el aceite, hay que decir que no es un principio bíblico, y tú lo mencionaste antes, de que Dios va a responder siempre que yo haga algunas deudas, algunos compromisos no sabios. Dios va a responder mandándome aceite, en el contexto que sea, para salir de la deuda. Aquello fue un caso particular. No quiere decir Dios, haz lo que sea que yo voy a responder y yo te voy a... No necesariamente. Excelente. Aprendamos a interpretar la Biblia mejor. Así es. Y aprendamos a vivir a nuestro nivel que Dios en su providencia nos ha colocado. No olvidemos esto, hermano. Dios controla todos los detalles. Y si yo estoy en un nivel social X, voy a subir de ese nivel en la forma en que Dios ha dicho ya en su palabra que lo puedo hacer correctamente. No haciendo uso de muchos medios que hoy en día muchas personas pudieran utilizar y yo comenzar a copiarlo. Acuérdense, y con esto ya vamos concluyendo, como en el Antiguo Testamento Dios le decía a su pueblo, no imiten la costumbre de los pueblos a su alrededor. No la copien, no vengan ustedes a hacerse eco de cosas que ellos están haciendo mal y por eso yo los saco de esos lugares. Así que como creyentes estamos llamados a vivir vida santa, estamos llamados a ser sal y luz del mundo, estamos llamados a tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios, estamos llamados a vestirnos, a hablar y a conducirnos y a pagar nuestros compromisos como Dios manda en toda su palabra. Que el Señor use esta oportunidad para el beneficio de cada uno de ustedes. Y si en algo particular nos necesitan, tanto Florentino como quien les habla, Miguel Almanzar, estamos a su servicio. Pero en todo, nuestra meta fundamental, y ya Florentino lo mencionaba, es y será la gloria del Señor. Amén. Que Él bendiga esta participación en conjunto para su gloria y para el bien de cada uno de ustedes. Amén. ¿Nos puede despedir en oración, hermano? Sí, oremos. Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias, Señor, porque en tu buena voluntad nos ha dado la oportunidad de hablar de estas cosas. Son temas amplios. Cada uno de los oyentes, cada persona que nos ha visto, va a tener un escenario particular en sus vidas de cómo aplicar estas cosas y muchas más que puedan decirse. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado a tientas para andar conforme a nuestra propia opinión, sino que tú nos has dado principios por los cuales nosotros podemos caminar y sobre todo, Señor, podemos acudir a ti, que eres el que da la sabiduría
para que nos dé sabiduría de cómo nosotros manejarnos en nuestras vidas y particularmente en el tema de nuestras finanzas personales. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Clamamos de verdad por todos nuestros hermanos en la fe y aún amigos que pudieran estar viendo este estudio, de que tú cada día nos dotes de más sabiduría para que en todo tiempo, en todo lugar y particularmente clamo por los creyentes, nosotros podamos decir, en mi vida, en el manejo de mis finanzas, yo busco primeramente la gloria de Dios. Amén. Que a ti, Señor, a ti sea la gloria. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad. A ti clamamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.